Hola, mi nombre es José Manuel Pérez y vamos a tratar de explicar cómo se puede hacer el cableado de un automatismo. Vamos a empezar por el esquema. Bueno, esto está puesto en un cuaderno que llamamos cuaderno de profesor, que está en este enlace. Este es el esquema que consiste en la puesta en marcha de un motor monofásico y disparo por relé térmico. Los esquemas de automatismo se dividen en dos partes. Un esquema de potencia, donde va el motor o la carga importante que queremos manejar de gran consumo, y un esquema de mando que va marcando cómo se comporta el funcionamiento de la instalación. Podemos tener para mismos esquemas de potencia, distintos esquemas de mando que nos hagan un funcionamiento diferente. En los esquemas se suelen utilizar lo que se llaman referencias cruzadas. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues este es el contactor, es KM1, y aquí está en la línea todos sus contactos. En este caso los de potencia, los que tienen solamente una cifra, está diciendo que están en la columna 1 del dibujo, que sería esta de aquí. Aquí los podemos encontrar. Y viceversa, por eso se llaman referencias cruzadas. Los contactos están diciendo dónde está en su bobina. Aquí pone KM1 y nos está diciendo que está en la línea 2. Si miramos las líneas 1, 2, aquí abajo podemos encontrar su bobina. Lo mismo nos pasa con el contacto auxiliar, que es de dos cifras. Lo que pasa es que aquí no está marcado cuál es en concreto. Podría ser, por ejemplo, el 1314, que se encuentra en la línea 3. Vamos a la línea 3 y encontramos el contacto 1314, que aquí está reflejado solamente con punto 3, punto 4, porque podría estar en cualquier posición. Eso nos está diciendo que su bobina está en la línea 2. Vamos a la línea 2 y encontramos que ahí está la bobina. Esto es útil para esquemas muy grandes para no andar perdiéndonos. Bueno, una vez introducido los esquemas, comentado un poquito, vamos a hacer un montaje en Cadesimu. Cadesimu es este simulador que tenemos aquí. Ya hemos hecho el esquema, hay multitud de vídeos donde se explica cómo hacer montajes en Cadesimu, por eso no nos vamos a detener en ello. Entonces, una vez que tenemos montado el esquema en Cadesimu, por aquí tenemos la parte de potencia y por aquí tenemos la parte de mando. Entonces, cuando ya tenemos todo montado, en la práctica siempre se aconseja probar primero mando y una vez que sabemos que funciona como deseamos que debe funcionar, pues probamos ya potencia, por si tuviéramos algún problema en el caso de potencia. Este esquema es muy sencillo y no suele tener ningún problema, pero en problemas con inversión de giros, si tenemos el mando mal, pues puede darnos un cortocircuito en potencia. Entonces siempre hay que probar primero mando. Accionamos el magneto térmico, que sería esto de aquí. Cuando accionemos el pulsador S2, que es el pulsador abierto, que es el pulsador de marcha, llega la corriente por aquí hasta la bobina excita su contactos abierto de mando, asegurándose el enclavamiento o la autoalimentación o la retenida, como se dice también por otros sitios, y ya se queda autoalimentado una vez que soltemos el pulsador de mando. A su vez, el contactor acciona sus contactos de potencia y en este caso no hace nada porque todavía no hemos puesto la alimentación del motor, estamos probando. Vamos a probar si la instalación para. Cuando accionemos el pulsador S1, se abrirá el circuito y dejará de llegar corriente a la bobina y la bobina abrirá su contacto que había cerrado previamente y por tanto se parará la instalación. Como vemos, así ha sido. Pulsamos el pulsador de paro y se para la instalación. Si pulsamos el pulsador de marcha, se cierra el circuito, llega la corriente y a través del contacto de autoalimentación, cuando soltemos, se queda autoalimentado. Vamos a probar a ver si funciona el relé térmico. Le damos aquí al relé térmico, que es el F2, y debe de parar la parte de mando. Como vemos, se abre esta parte de aquí, el contacto 95-96, se para la corriente en la bobina y se activa el 97-98 señalizando con una lámpara, un piloto de señalización rojo. Los relés térmicos se quedan en principio puestos se quedan disparados, se quedan enclavados
hasta que no se rearmen. Cuando volvamos a darle a rearmar, se volverá a su posición inicial y la instalación volverá a posición de reposo. Viendo que funciona correctamente mando, podemos activar la parte ya de potencia. Subimos su automático, su magneto térmico, que es este de aquí, subimos su magneto térmico y ya tenemos corriente en disposición para que KM1 nos active la instalación. No hemos comentado, por ejemplo, que en este caso es un motor monofásico y como los contactores y sobre todo los relés térmicos suelen ser trifásicos, para que el relé térmico no detecte un desequilibrio de fases, lo que se hace es que uno de los cables, en este caso se ha optado por el neutro, pero por comodidad, se le pasa dos veces. Se pasa del contacto 3,4 por el contacto 5,6 y de esa manera el relé térmico no se queda desequilibrado como si dejásemos un contacto sin conectar, porque podría disparar. Probamos ya la instalación al completo, accionamos el pulsador de marcha, se acciona el contactor, se acciona su contacto de autoalimentación, acciona sus contactos de potencia y el motor comienza a girar. Podríamos pararlo con el pulsador de paro, una parada normal, o una vez puesto otra vez en marcha, podríamos simular un disparo del relé térmico. En caso de que el motor tenga una sobrecarga y consuma más intensidad de la marcada por el térmico, dispararía parando la instalación y señalizando con el piloto. Se volvería a poner la disposición una vez que hubiéramos buscado el problema de la avería, pondríamos en disposición de nuevo de marcha el relé térmico. Hay que observar que no se vuelve a poner por sí solo hasta que nosotros nos autoricemos con el pulsador de marcha. Ahora vamos a algo más parecido como a la realidad. Aquí tenemos una imagen de un contactor, que sería esto de aquí. Estos serían el 1, 3, 5, 2, 4 y 6, serían los contactos de potencia. La bobina del contactor, el A1, A2, lo tenemos aquí en el esquema de mando. El 1314 lo tenemos aquí también en el esquema de mando. Y bueno, el normalmente cerrado, que en este caso no lo estamos usando. Este es el relé térmico. La parte 1, 2, que son la que está uniendo este 2 con este 2, son unas patillas que entran aquí y se conectan. La 4, 4 y la 6, 6, que serían estas partes de aquí. El relé térmico se debe conectar en este lado del contactor que pone T1, T2 y T3, no en este lado que pone L1, L2 y L3, si no, no encaja correctamente. Cuando disparo el relé térmico es cuando hay una sobrecarga. Cuando quiero probar la instalación y no se ha sobrecargado el motor porque estoy haciendo una prueba, lo puedo simular dándole al stop. Esto funciona exactamente igual que funciona un pulsador de paro. O sea, si le doy aquí, el relé térmico se dispara, pero en cuanto suelte se vuelve a recuperar. Si quiero hacer de verdad una verdadera simulación de que se hubiera disparado y se hubiera quedado, tendría que levantar esta tapita y en esta pestañita que hay aquí darle con un destornillador pequeño a esta piececita. Entonces, de esa manera sí se queda enclavado. Haría así. Cuando le diera, haría así y se quedaría disparado. ¿Hasta cuándo? Pues como en la realidad, hasta que le dé al reset, al botón azul. En el momento que le dé al reset, es como si le diera aquí. Recuerdo que el relé térmico debe estar regulada su intensidad a la intensidad nominal del motor. En este caso, este relé térmico va desde 30 hasta 38 amperios. Si nuestro motor fuera, por ejemplo, de 35 amperios, deberíamos de ponerlo en la parte de 35. Nunca un poquito más, solamente lo que nos está diciendo el fabricante del motor. 35 amperios, pues 35 que ponemos aquí. Ahora vamos a ver cómo se podría montar el esquema eléctrico. Esto es un esquema y lo queremos montar en la realidad. Es la parte que al principio puede costarnos más trabajo. Entonces, para ello, simplemente tenemos que ir siguiendo el cableado. Para más comodidad, tenemos aquí ya preparado el esquema en pequeño y podemos verlo en la pantalla un poquito más grande. Este es el esquema eléctrico que queremos montar y esto representa el cuadro eléctrico si fuera en la realidad.
Este sería la botonera, este sería el motor, este serían los tubos que irían hacia la botonera. Y bueno, en la realidad, en los talleres, normalmente lo que hacemos, y por eso están aquí en los esquemas solamente dos magnetotérmicos, es que esta parte de la instalación, el magnetotérmico de cabecera y el interruptor diferencial para proteger contra contactos indirectos, ya están en las instalaciones del propio instituto donde se van a hacer la práctica. Entonces esta parte la dejamos aparte, que ya está conectada, y empezamos la instalación desde cada uno de los magnetotérmicos que tenemos aquí. El magnetotérmico de la izquierda, como vemos, pone que tiene 10 amperios y es el magnetotérmico de mando. Aunque aquí está puesto 6 amperios, se ha puesto 10 amperios porque el cable sería de 1,5. Y empezamos a hacer la instalación. Vemos que del magnetotérmico van a los dos contactos del relé térmico, los dos contactos de mando del relé térmico. Estos los encontramos aquí debajo. Vamos a hacer zoom para ver un poquito mejor. Estos de aquí, el 97, 98 y 95, 96. Por tanto, vamos a juntar el magnetotérmico con el 95 y el 97. Cogemos un conductor que estará representado por estas líneas. Llevamos de aquí a aquí, perdón. Llevamos de aquí a aquí. Vamos a hacer zoom para ver mejor. Llevaríamos desde aquí hasta aquí. Y desde aquí, vamos a hacerlo por dentro para que nos quede un poquito de sitio, hasta ahí. De esa forma hemos conectado el 95 y el 97, que son estas dos partes de aquí arriba. Ahora, podemos, si queremos, seguir por esta parte que es muy sencilla y la terminamos. Por ejemplo, cogemos del 98 y lo llevamos al piloto de señalización H1, que está aquí. Vamos a hacer de nuevo zoom. 98. Sacamos el conductor. Y lo llevamos al piloto de señalización. Volvemos a ver. Hemos hecho esta parte. Este cable que hemos hecho aquí ahora mismo es esta parte. Y ahora lo que vamos a hacer es, este cable que hemos hecho es este tramo del conductor y desde aquí vamos a ir ya al neutro. Cogemos el cable, desde aquí vamos al neutro. Como el conductor neutro debe ser de color azul, le vamos a poner el color azul. Venimos aquí y le ponemos color azul. Vamos a buscar que haga buen contacto. Ahí. Vale. Ya tenemos hecha esa parte de la instalación. Hemos hecho esta parte que es la más sencilla. Ahora, de la parte del contacto cerrado del relé térmico, tenemos que ir al pulsador cerrado de la botonera. O sea, este que está aquí. Ese cable está aquí. Ese tornillo está aquí. Sacamos de aquí. Vamos por aquí. Yo típicamente siempre utilizo las entradas en las partes de arriba y la salida en las partes de abajo. Este cable ya no va en color azul, sino que irá en negro porque es color de fase. Señalo todo esto para que sea color de fase. Los pongo color negro, que será color de fase. Ya hemos hecho este punto que va del punto 6 al punto 1. Ahora, de la salida del pulsador de paro, iremos a la entrada del pulsador de marcha y a la entrada del contacto de autoalimentación, el contacto abierto de KM1, el 13 en este caso. Entonces tenemos que ir a dos sitios. Cogemos nuestra línea, de la salida vamos a la entrada del pulsador de marcha
Y además vamos a el contacto 13. Este de aquí, por ejemplo. Cogemos el cable, cogemos ahí, cruzamos y desde aquí lo llevamos a eso. Acabamos de hacer ahora mismo este tramo y antes hemos hecho este tramo, este otro tramo. Entonces, ahora, para seguir por la misma línea y no perdernos, de la salida del pulsador de marcha vamos a la bobina, a la A1. De salida del pulsador de marcha vamos a la bobina, a la 1. Vamos aquí, procuramos que no haya muchos cruces. Ya tenemos hecha esta parte. Y ahora nos falta de la salida del contacto de potencia, de mando, el 13-14, tenemos que ir a la bobina, al mismo punto que acabamos de hacer. Vamos a hacer un poco de zoom. Estábamos en la salida y aquí hacemos esto. Vamos por aquí y vamos a la 1. Y en este caso ya solo nos falta conectar, hemos hecho toda esta parte del esquema y nos falta conectar el neutro. El neutro recordemos que tiene que ser en color azul, desde la 2. Vamos a ver, el neutro cogemos desde aquí. Cogemos desde aquí. Llevamos el cable. No lo podemos enchufar aquí directamente porque esto es un cable. Entonces lo llevamos o aquí. Vamos a ajustarlo. Al neutro. Tenemos que darnos cuenta que este magnetotérmico es de unipolar más neutro. Tiene el neutro marcado, no podemos utilizarlo como queramos. Este, por ejemplo, es bipolar. El unipolar más neutro lo que quiere decir es que este polo sí está protegido contra cortocircuitos y sobrecargas y este polo solo se interrumpe, no está protegido contra cortocircuitos y sobrecargas. Luego está solidario por el accionamiento y si dispara, pues obviamente disparan los dos. Pero hay que respetar el neutro y la fase en su punto. Bueno, pues con esto ya hemos terminado todo el esquema de mando. Solo nos falta poner el color azul de este cable, del neutro que hemos puesto. Y con eso quedaría hecho el esquema de mando, que suele ser el más complejo. Ahora hacemos el esquema de potencia. Todo el cableado que he hecho antes típicamente se hace con cable de 1,5 milímetros cuadrados de sección, de 1,5. Ahora vamos a hacer el esquema de potencia. Partimos del automático de potencia, cogemos la fase, vamos aquí, vamos a hacer un zoom para ajustar mejor porque no conecta bien. Ahí. Y aprovechamos para conectar ya el neutro. El neutro viene de aquí a aquí. Este hemos dicho que tiene que ser de color azul. Volvemos a ver. Hemos hecho esta parte que va desde aquí hasta aquí y esta parte que va desde el magnetotérmico a los contactos de potencia del contacto. Ahora tenemos que hacer la parte de abajo. Bueno, vamos a hacer primero el puente del 4 al 5.
Cogemos el cable desde el contacto de potencia 4, lo sacamos por aquí sin que haya muchos cruces y lo llevamos al 5. Y ya solamente nos falta conectar el motor. El motor lo tenemos aquí. Este es un motor de monofásico con condensador. Aquí vemos el condensador, los cables que conectan al condensador. Los cables de la bobina son U2 y U1, no sé si se ve muy bien. Y los cables del otro bobinado, del bobinado auxiliar, son Z2 y Z1 que está aquí detrás, que se ve ese trocito amarillo. Entonces, para conectar el motor tenemos que conectar este cable y este cable, que son los que están en las bornas. Cogemos el conductor, todo esto lo haríamos con la sección que nos hubiera salido en los cálculos. Venimos aquí con la fase. Y conectamos. Esto nos ha salido color neutro, pues tenemos que cambiarlo al color de fase. Esto hemos dicho que tiene que ser color de fase. Y ahora trazamos el otro, ese ya sí tiene que ser color neutro. Cogemos desde aquí, desde el 6 y llevamos al motor. Esto tiene que ser de color neutro, azul. Y bueno, ya prácticamente estaría terminado. Aquí en este símbolo no hemos puesto, por comodidad, no hemos puesto el contacto de puesta a tierra. Todos los motores, todos los receptores deben llevar puesta a tierra, por tanto vamos a ponérselo. Vamos a suponer que este sería el tornillo de puesta a tierra, pues simplemente debemos llevar un cable directo. Ese cable es amarillo-verde, pero como no podemos darle dos colores, pues le vamos a dar el color verde. Y ya estaría el esquema montado. Debemos de nombrar los dispositivos, por ejemplo aquí tenemos H1 que está en la línea 4 con su referencia cruzada, aquí tenemos el relé térmico que está en la línea 1, sus contactos que están aquí montados los tenemos repartidos en esta y en esta línea, en el esquema de mando. Todas las referencias de los contactos van en su bobina o en su defecto en el relé térmico al lado del símbolo del relé térmico. Y del contactor KM1 que está la bobina en la línea 2, como podemos ver aquí. Aquí está la bobina. Y todos los elementos que están montados en él están repartidos por el esquema. Físicamente están aquí juntos, pero luego quien nos va a decir dónde está en el esquema es el nombre. Su nomenclatura que dice que es KM1 es esta bobina, este contacto y estos contactos de potencia. El contacto 1314, que es este de aquí, lo que pasa es que no está en el esquema, no está concretado, es uno que termine en 3,4 y que tenga dos cifras. Pues ya estaría el esquema montado, simplemente habría que decir a qué intensidad se va a regular el relé térmico. Por ejemplo, si hemos puesto 35, pues ponemos 35 amperios y ya con ese ajuste estaría realmente calibrado, ajustado el relé térmico para la intensidad que marcase la placa de características de este motor, que en este caso no hemos inventado que es 35 amperios, pero puede ser cualquier otra cifra. Y los magnetotérmicos deben de ir en consonancia con la sección de los cables. Si pongo aquí un magnetotérmico de 16, pues el cable que tenga que poner aquí debe ser el que aguante más de 16 amperios. Y con eso terminamos.